Lo que decía Mahoma era que el corazón tenía la información que nuestra mente no podía percibir. Fíjate que ya te lo estaba diciendo. El corazón ve lo que la mente no puede. El sufrimiento es la elección. Es cuando vos al dolor le pones un sentido negativo. Nosotros creemos ser alguien, pero lo que llamamos yo es una corriente de procesos. No es un lugar físico. Es como el cielo en la religión cristiana. El cielo y el infierno existen dentro tuyo. Vos elegís en cuál querés vivir. Lo mismo es el nirvana. Jesús fue el único que nunca se perdió. Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo episodio. de Ojos Más Abiertos. En el capítulo de hoy les vamos a traer 3 maestros muy importantes que seguramente conocéis a todos. Son maestros metafísicos. Quédate hasta el final porque el tercero es el más importante, si es que Bruno puede no decirlo antes de que termine el episodio. Porque es el más importante y el que más impacto generó en el mundo. Y si querés después te explico por qué. Sí, vas a tener que explicar por qué, porque van a venir si no los ultra... Bueno, no importa. Lo que sí queremos aclarar antes de arrancar el episodio es que esto está lejos de la religión, sino que la idea es darle una reinterpretación a las enseñanzas de personas que realmente hicieron un impacto, cambiaron vidas y todavía lo siguen haciendo. Y que si hay una realidad que podemos ver, hay una enseñanza también que podemos aprender, ¿no? Pero le vamos a dar una interpretación un poco más metafísica. Exactamente, no vamos a centrarnos en los temas religiosos, sino que le vamos a dar un enfoque de la interpretación del universo que tenían estos maestros, nada más que eso. Y para arrancar vamos a arrancar por Mahoma, que es el más desconocido para nuestra sociedad y para nuestra cultura, y el que por ahí tenemos más lejano y que por ahí no sabemos nada de esa persona. Exacto. Incluso cuando nos pusimos a planear este podcast, cuando yo leí Mahoma me dio como la sensación de no sé si lo quiero poner porque yo nunca había leído sobre Mahoma. Esta es la primera vez que... Sí había escuchado algunas cosas, pero era la primera vez que realmente me ponía a leer algo sobre... Hay una frase, ¿o no? La de la montaña, si la montaña... Sí, no va Mahoma, algo así. Sí, eso. Va a la montaña o algo así, ¿verdad? Creo que es la única frase que escuché así Sí. Y ni siquiera entendemos nombrada. mucho qué quiere decir. Sí, pero no entendemos el trasfondo de por qué lo decimos. Viste que también hay uno con... Bueno, no, casi lo nombro. Casi, Pero hay uno casi. similar ahí, con el Bueno. tercer mentor de lo de la montaña y de... Tiene que ver con la fe. No lo voy a decir. Me voy a aguantar. No te lo dijo, pero te lo dijo. ¿Por qué? Dije fe. No dije nada. Bueno. La primera enseñanza de Mahoma... Al episodio lo que vamos a hacer es traer las principales 5 Enseñanzas. enseñanzas de cada uno de los mentores. Sí, quizás decir antes que Mahoma tiene algo distinto a los otros dos y es que su aprendizaje fue más como una búsqueda interior, no tanto en tener maestros externos o mentores o esas cosas, que es el único que lo hizo en un proceso de vivir el sufrimiento y atravesarlo. Y fue todo puramente intuitivo. Ahora sí, la primera. Tuvo maestros también. Pero eran personas de su entorno. Claro, como compañeros, ponele, personas que lo acompañaban, que lo ayudaban, pero eso, no es como que había alguien que le traía las enseñanzas a él. Exacto. De hecho, lo que él decía era que sus maestros eran como, por ejemplo, el desierto, la soledad, las estrellas, como que él aprendió mucho de observar su realidad. Exacto. La primera enseñanza, creo que la comparten los tres, No sé. los tres, es que la unidad absoluta de Dios, o sea, todo es uno, básicamente. Claro, lo que él decía es que no hay más realidad que él, como refiriéndose a un Dios. Que todo lo demás es una ilusión, es una prueba o es un camino, un trayecto. La unicidad no es solo teológica, es existencial. Nada tiene poder salvo Alá, que sería Dios. Dios, exactamente. en este caso. Y metafísicamente creo que lo podemos realmente asociar con lo que decía Bruno, con esto de que todo está unido, de que literalmente todo es Dios y que todos somos uno. Y si te lo pones a pensar en términos físicos, todos salimos de una partícula. Sí, O sea que en algún punto tuvimos todos unidos. Sí, a mí en mi camino personal me costó un poco entender este principio de que todo es uno y que todo es unicidad, pero también cuando una vez creo que lo entendí, quizás no lo entendí, siento que es como entender que toda la creación es creación de Dios. Y eso es como poder ver, como dice acá, tal cual, todo lo demás es ilusión. Como que si hay un problema, también Dios está en ese problema. Si ves a otra persona, también Dios está en la otra persona. También está Dios en los animales, Sí, en las plantas, que en odias absolutamente también. todo. O sea, la otra... O
sea, si vos odias a una persona, también está Dios en esa persona. Entonces, Exacto. llevándolo de nuevo a eso, a que todo es uno, si lo vamos a cosas más actuales, o sea, estas personas no estaban hablando de física, o sea, no estaban hablando de... hubo un momento donde todos estábamos unidos, éramos una partícula y después ocurrió el Big Bang y de ahí nació todo. Dándole una explicación más actual, científica, de algo que no sabemos si ocurrió también, pero que todo nos lleva como a ese mismo puerto. Como que todos hablan de lo mismo, distintas épocas, distintos momentos, Sí. y hoy llegamos a las mismas conclusiones. Y por eso también esto nos invita a reflexionar que si en realidad todo está unido, aunque quizás no lo veamos, ¿qué es lo que vos le haces a la otra persona? O sea, no estás desligado de la otra persona, ¿qué es lo que pensás de la otra persona? Como que ahí Exactamente. lo podemos llevar más tangiblemente a la metafísica. Sí, y que se une perfecto con la segunda enseñanza que él nos trae, que es cada acto tiene un peso eterno. ¿A qué se refiere con esto? A que cada acción que nosotros tomamos o cada no acción repercute directamente en ese todo. Sí. Entonces, la ley de causa y efecto, o karma también conocida, Ujú. es lo que nos venía a traer Mahoma con esta enseñanza. Exacto. Esto es la ley de causa y efecto. Todo acto que yo tomo hoy, toda decisión, todo pensamiento, toda palabra, toda acción, va a tener un reflejo en la realidad. Y que tiene lógica, porque si todo está unido, si yo muevo algo, otra cosa va a Exacto. interactuar con eso que yo moví. Entonces genera un efecto como de onda, como si tiraras una piedra en el agua y vemos cómo las ondas van generando nuevas ondas y así afectando a todo el entorno en sí. Exacto. La tercera que nos trae, que esta también está en todos los maestros y que también es algo que hoy se está descubriendo muchísimas cosas sobre este órgano tan especial que tenemos los seres humanos y que tiene que ver con el corazón como órgano de percepción. Lo que decía Mahoma era que el corazón tenía la información que nuestra mente no podía percibir. Como que el lenguaje del universo se interpretaba a través del corazón. Exacto. Y también decía que cuando el corazón estaba limpio podíamos percibir lo que estaba más allá de la realidad. Que, o sea, a mí me hace acordar mucho a los estudios que hace Joe Dispenza, con que en realidad lo que decía Bruno, el corazón, metafísicamente hablando, es el órgano de atracción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de metafísica, de ley de atracción, nosotros pensamos para atraer, pero en realidad hasta que no lo sentimos, no lo podemos atraer. Exactamente. Porque como que el campo electromagnético en realidad se comunica por emoción. Eso es lo que tiene un real impacto dentro de lo que vos vas a ver manifestado en tu vida. Exactamente. Fíjate que ya te lo estaba diciendo. El corazón ve lo que la mente no puede. Te lo estaba diciendo hace mucho tiempo. Y que también se habla, bueno, esto de que Dios está en el corazón. Bueno, las cosas que se han dicho en las otras religiones siempre van hacia el corazón. Exacto. Y que hoy se ha descubierto incluso científicamente que el corazón tiene un grupo, pero de muchísimas neuronas. Es como si tuviéramos otro cerebro, literalmente, pero en el corazón. Y que cumplen una función que de alguna manera se desconoce, pero que está muy ligada a la intuición, al igual que el estómago. Un poco por las ramas, pero también en el estómago hay otro conjunto de células. Neuronas. Tiene neuronas. Exacto. Que son como si fueran un cerebro y que tiene una inteligencia. Yo para a mí eso es lo en que el voy. estómago se re puede ver. O sea, cuando yo escuché a Joe Dispenza hablar Bueno, de pero no te vayas al estómago porque estamos Pero en el corazón. pará, no importa, no importa. Está en el corazón. El corazón es lo que más neuronas tiene, mucho más que el estómago, obviamente. Pero para que entiendas, para que quizás romperte una creencia limitante, fíjate que el estómago se te agranda o se te achica. Depende si comes mucho o si comes poco. O sea, eso ya es una señal de que hay algo mucho más allá. Es común decir, ay, se me agrandó el estómago. No sé si para vos era común, en mi casa era común. No, es que se me agrandó el estómago. Y estás comiendo más, porque tenés más memoria, podés tolerar más comida. Era simplemente quizás para romper eso. El corazón también tiene neuronas, por eso es el órgano de atracción. Bien. La cuarta es el sufrimiento como prueba divina. Esto es algo también... Esto fue como su principal enseñanza. Sí. De hecho, él tiene una vida muy pobre. O sea, arranca con una persona extremadamente pobre que vivía en el desierto. O sea, de hecho, él alega muchas de sus enseñanzas a la vida en el desierto, a la soledad, al Sí. estar expuesto al dolor, básicamente, porque piensa en lo que era en esa época vivir como un pobre en el desierto. O sea, eran condiciones extremas. Sí, Entonces él pone al dolor como un maestro
Exacto. y nos dice que el sentido se revela en la respuesta al sufrimiento. O sea, cuando uno recibe ese dolor, o sea, cuando uno se le manifiesta una situación donde está sufriendo, bueno, la verdad está en encontrarle el sentido a ese dolor. Y una vez que uno le encuentra el sentido a ese dolor, puede crecer. Exacto. Él decía que quien no ha sufrido todavía no ha visto, que el dolor no es castigo, sino que es una llamada. Y en el Corán está la frase, con la dificultad viene el alivio. Su camino espiritual, que me parece muy sabio, estuvo muy basado en atravesar el sufrimiento, en atravesar el dolor, en atravesar esa llamada. Sí, de hecho, a diferencia de los otros profetas, Mahoma era un profeta que iba a la guerra, creo, si no me equivoco. Ah, puede ser. Me suena que sí. Sí, por eso. Sí. De hecho, vivió gran parte de su vida estuvo en conflictos. ¿Y qué nos hace pensar esto? ¿El qué? La prueba de sufrimiento. Porque, o sea, para llevarlo un poco más a nuestras vidas, yo creo que vivimos en un mundo que va del sufrir. Como que pareciera que... No, pero ¿sabes qué va del dolor? Porque siempre lo decimos en este podcast. El sufrimiento, por eso a mí no me gusta ahí como está escrito, el sufrimiento es la elección. Es cuando vos al dolor le pones un sentido negativo. Porque si vos le pondrías un sentido positivo a ese dolor, no sufrirías ese dolor. Lo utilizarías a tu favor para crecer. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿sabes? Yo siento que el dolor también es algo que tenés que atravesar, el sufrimiento. O sea, sufrir un dolor también es algo que hay que atravesarlo. Pero no podés vivir en sufrimiento porque no podés vivir, si no, no hay crecimiento. Pero si vos decís, perfecto, me pasó esto, es una mierda, se murió mi pareja, Sí. voy a poner una situación donde haya sufrimiento. Se murió mi pareja, es una mierda. Yo sé qué va a pasar y hay que seguir. Siempre tengo eso en mente. Pero no Bien. quiere decir que por momentos Pero no para sufra, mí sufrir porque recuerdo, porque eso es todavía dolor me viene... para mí. Pero no, hay sufrimiento en el dolor. Para mí van un poco de las manos. Está bien, para mí no. Para mí el que sufre es el que está pegado a la muerte del marido toda la vida y no puede trascender su muerte y vive depresivo toda su vida porque no pudo superar la muerte de su marido. Esa es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Recordar a alguien con angustia porque ya no lo tenés es elegir sufrir. Si vos lo recordás con alegría y con agradecimiento de que pudiste compartir ese tiempo, ya el dolor cobra un sentido. Creo yo, no sé. No digo que seamos máquinas, que no sentimos nada y que mañana se muere alguien y no nos sintamos mal. Pero yo creo que si uno elige que ese dolor no sea la causa de mi crecimiento, se transforma en sufrimiento. Y no me permite progresar, no me permite crecer. Yo creo que el sufrimiento siempre aparece en el proceso, pero es parte. Por eso estoy de acuerdo con esta, o sea, estoy un poco de acuerdo con esto, porque siento que es parte. Y siento que hay mucho tabú como en, ay, no sufras, no sufras. Si tenés que sufrir, sufrí. El tema es que puedas cortar con eso. ¿Y cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Que el sufrimiento es la emoción que trae el dolor. Punto. El dolor es la situación en sí. El sufrimiento es como la emoción. O sea, vos estás eligiendo sufrir, entre comillas, cuando te pones a mirar imágenes y recordás todos esos momentos y te largas a llorar y no podés creer que no esté. Te estoy dando el mismo ejemplo que antes. Eso es para mí. No podés creer emocionalmente por qué eso te pasó a vos. Y eso, para mí, es parte del proceso, sobre todo cuando pasó hace poco. Después lo podrás soltar, espero. Si no, sí, sos un sufrido eterno. Pero creo que Mahoma también quería decir como que es parte, está buenísimo, pero en realidad viene una bendición atrás. Siempre y cuando decidas atravesarlo, porque podés decidir no atravesarlo nunca. Y así existen personas que, a veces hasta incluso hay casos de personas que no superan a parejas durante años. 10 años, sí, 15 o padres, años. o hijos, lo que sea, lo que le haya pasado. Exacto. ¿Qué sé yo? Puedo estar equivocada, yo lo digo desde mi experiencia. No pienso, sin embargo, siento que no estoy tan de acuerdo con que no hay que sufrir porque podés elegir no sufrir. No sé si es tan elegible. Pero es que yo creo que no, o sea, está bien. Puede ser que no sea elegible, pero sí es elegible no quedarte ahí. Exacto, sí es elegible cortar y trascender. Pero eso es un proceso. Exacto. O sea, va a llegar un momento Pero que no vas a sufrir ya sabemos más. que es un proceso. O no, pero cuando llegue el momento que no sufrís más, primero tenés que sufrir. Para mí el común denominador es el dolor, transformarlo en sufrimiento y vivir alimentándonos de eso. Bueno, pero existe otra opción. Sí, está esa opción, pero también existe otra opción. Pero por eso a mí me es importante diferenciar las dos cosas, Sí. el dolor del sufrimiento.
Pero si uno está sintiendo el dolor, está sintiendo la emoción. Está sintiendo la emoción. Es una emoción. Para mí van... Pero no, para mí, de verdad te digo, va una con la otra. Pero pará, Porque se muere vos alguien. podés no sentir Y dolor. vos sentís dolor. Yo me muero mañana. Vos sentís dolor. En ese momento que estás sintiendo dolor, es una emoción. No es... ¿Por qué cuando se transforma es sufrimiento? No, es dolor. Es una emoción también. Pero cuando yo... Sí, perfecto. Para mí va una con la otra. Bien. Y cuando yo me pongo a mirar fotos y no puedo creer lo que me pasó y porque a mí también estoy en dolor y en sufrimiento. Son un poco van de la mano. Ahora, pueden pasar 15 años, decidí trascender y puedo hablar de vos sin dolor, sin sufrir, sin absolutamente Entonces, ninguna. la frase esa es un cliché falso. Habría que escuchar el por qué dolor habría es que inevitable y el sufrimiento es una elección. Yo creo que lo dice por el tema de que también, no sé ni de quién es la frase, pero lo dicen también porque vos podés elegir sufrir para siempre. O sea, hay muchos casos de personas que nunca superan a su pareja, que nunca superan la muerte de qué sé yo qué. Hay un libro que yo lo leí, está muy bueno, que habla de esto y que se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frank, que es cuando él lo meten en el campo de concentración y él como que empieza a hablar de esto básicamente, del dolor y del sufrimiento y de encontrar el sentido en eso que él estaba atravesando, que fue lo que lo sacó vivo incluso, lo que le permitió después vivir. Así que bueno, si se quedaron un poco con dudas como nosotros, vamos a volver al libro ese para aclarar, de para las personas aclarar. con experiencias. Exactamente. Y la quinta enseñanza de Mahoma es: la muerte no es el fin. Creía en la reencarnación, ¿o no? Experiencia cercana a la muerte, física, bueno, esto es algo que... No sé de dónde sacaste eso de la reencarnación, eso es de Buda. Sorry. Pero, bueno... No, bueno, me adelanté al segundo, no bueno. quemé el tercero. Igual. Pero bueno, es algo que en realidad los tres comparten, y es esto de que la muerte no es el fin, y es algo que hoy en día está recontra... Malinterpretado, ¿viste? Es como que se toma como la muerte. Te morís. No malinterpretado, sino quiero decir que es algo que hasta físicamente es observable. O sea, podemos verlo en que la materia, por ejemplo, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y si nosotros somos todos materia, o sea, en algún punto continuamos vivos por más de que nuestro cuerpo físico se desvanezca. Uh-huh. Nuestras partículas, nuestro organismo se transforma en otra cosa que continúa con el proceso de la vida. Entonces, la vida no termina solamente con el inicio o el fin de una vida biológica, sino que trasciende eso. Y muchas veces se habla de Dios es infinito. Dios no tiene principio ni fin. Entonces, si no hay principio ni fin, tampoco hay muerte. Tampoco hay nacimiento. Exactamente. Entonces, además, el principio y el fin son dos polos que se tocan. O sea, se rozan. Principio es sinónimo de sin y fin, y fin es sinónimo de principio, ¿no? Pero bueno, creo que en algo más allá. Que en la muerte no era el fin tal cual. Lo dijo, había algo más allá. Ahora vamos con el segundo maestro. Para un segundo. Si te está gustando este capítulo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para no perderte absolutamente nada. El 80% de las personas que nos siguen en YouTube no están suscriptas a nuestro canal. Si esto te sirve, a nosotros también nos serviría que te suscribas. Si nos escuchas desde Apple Podcast y desde Spotify, suscríbete en esas plataformas. Ahora sí, te dejamos seguir. ¿Qué es Buda? Muy conocido, muy reconocido. Incluso hay personas que lo siguen. Yo he conocido varias acá en Argentina. Vamos a decir sus 5 enseñanzas principales. La primera, perdón si en algún momento digo mal alguna de estas palabras, ¿sí? Lo que se conoce, lo que le llama anatta, que es no hay un yo permanente. Decía, sí, no se acordaba. Decía que nosotros creemos ser alguien, pero lo que llamamos yo es una corriente de procesos. No hay un núcleo fijo, solo hay movimiento. Y esto es meramente metafísico. Primero, porque es algo, yo siempre enseño que todo es cíclico. Todo es cíclico. No hay nada que esté estancado. Tú estás muy cómodo, estás muy fijo, estás estancado. Todos los días son rutinarios, son iguales. Te digo, el universo no es estable. Algo va a suceder. Eso es un proceso absolutamente para pausa. Todo. Sí. ¿Qué haces? Lo vamos a tener acá mientras hablamos de ello. Por favor, pónganlo eso. Por favor. Bueno, ahora sigo explicando con el Buda. El peladín. Que esto también me hace acordar a un principio metafísico que dice justamente pero que es que todo habla es de movimiento. eso. No, y que además habla de eso. Que Buda antes no se llamaba Buda. Era Siddhartha no sé qué carajo. Y él, para poder romper con ese yo anterior como ilusión narrativa,
decide cambiarse el nombre y transformarse en el Buda o en lo que Bueno, acá se conocemos mezclan como el las Buda. religiones en este Buda. Sí. ¿Esto tenía que ver con el otro? Eso es la llave de la vida, ¿no? Ah, Egipto. sí, ya sé, me acuerdo dónde lo Pero sacamos. sí, tiene que ver con todo, porque el que no vamos a decir, sus maestros y sus mayores enseñanzas vinieron de esta cultura. Así que también esto nos recuerda al principio de vibración, que todo está en movimiento. Así que si Y pensás... que hoy Sí. ya hay interpretaciones de qué es eso. Y tiene que ver mucho con la neurociencia, con esto de poder empezar como a utilizar la neuroplasticidad de nuestro cerebro para modificar nuestras creencias, modificar nuestro yo, modificar nuestro ser. Que todo inicia ahí, porque el verdadero cambio está primero en eso. Primero ocurre en el ser, en lo que uno cree, y después se manifiesta en el afuera. Ujú. Que nos da el punto a el segundo. Que es Dukkha, creo. Que dice que toda existencia Ah, condicionada no, yo implica iba a decir otro, sufrimiento. perdón. Sí, no me importa. imaginé. Porque no tenía mucho sentido. No, el que yo iba a decir, que es que lo vemos más adelante. sí, La pero mente que viene crea de el lo mundo. mismo. La mente crea el mundo, exactamente. Que es que primero se gesta en el interior y luego se manifiesta en lo externo. Y como la mente es la que dictamina lo que se va a manifestar en el afuera. Todo lo que está dentro de mi mente va a crear todo lo que está fuera de ella. El segundo entonces era Dukkha, que toda existencia condicionada implica sufrimiento. Otra vez aparece el sufrimiento. ¿Por qué no lo cambiamos por dolor? Porque ellos decían, igual él Pero renació. eso No, es un pero intelecto. no. Toda existencia condicionada. No. Está bien lo que dice. Está bien. Toda creencia condicionada implica Bueno, sufrimiento. pero pará. Y ahí nace, ¿ves? Acá es donde se ve la diferenciación entre el dolor y el sufrimiento. Porque si es un sufrimiento que no está condicionado por la existencia, no sería sufrimiento, Él sería decía, dolor. en realidad Buda a lo que se refería es que este fue como el pilar de todas tus enseñanzas, es que nosotros sufrimos porque nos apegamos. Exacto, el que sufre es el ego. Claro, pero porque nos apegamos. Por ejemplo, se me muere mi pareja y, a ver, es inevitable que no esté apegada si se murió hace una semana. Entonces, No me mates más, por favor, ya me mataron siento que dos es, veces te estoy ya. alargando la vida. Siento que es algo que un poquito se tiene que sentir. Yo no quiero hacer como que es perfecto y como que vos elegís no sufrir, eso es lo que yo quiero como matar. Pero Es un ves, proceso. dice, él era Pero entonces sí. el creador de la frase. Pero El él- sufrimiento es parte inevitable de la vida consciente. Para eso necesitamos la terapia y la aceptación del compromiso. La aceptación y el compromiso con eso. Para el Buda, el sufrimiento nacía cuando lo que nosotros queremos, cuando lo transitorio queremos que sea eterno, básicamente. Cuando nos apegamos a lo eterno. Porque en realidad, y esto es algo muy importante que es un recambio de mentalidad, todo es transitorio. Todo tiene que ver con esto del movimiento que hablábamos. Este instante es un pequeño instante de todo un proceso. Es algo por lo que imagínense que tu vida es un camino. Y vos estás dando un paso ahora y después vas a dar otro y vas a pasar por otros paisajes. Este momento es único, es un momento de todo el camino. Sí, y que Y es si de encima, pasada. pará, y si lo pones en perspectiva, ese momento en todo lo que es el cosmos es literalmente o sea, nuestro tiempo de vida en lo que es el cosmos y lo que es como un suspiro del universo. Entonces hay que utilizar ese suspiro para crear algo fantástico, algo que trascienda ese tiempo-espacio, podríamos decir, como hicieron estas personas, que hoy pasaron cuántos años y sin embargo los tenemos presentes acá. ¿Por qué? ¿Por qué lograron eso? ¿Cómo hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron en su suspiro de vida en perspectiva con todo el universo que los llevó hasta tanto tiempo más adelante y que nosotros los tengamos hoy en día presentes? Sí, es verdad. El tercero es Anika, que quiere decir todo cambia. Que viene de la mano con lo que venías hablando. Todos, están todos relacionados. Los de Buda tenían mucha relación en lo que enseñaba. Es que su enseñanza se basaba en esto, básicamente. Que él decía que nada permanece. Lo que vos amás, lo vas a perder. Lo que temés, lo que te tenés miedo, también va a pasar. Es solo un instante. No todo el tiempo, yo lo interpreto esto como, vos no todo el tiempo vas a sentir amor. No todo el tiempo vas a sentir dolor. No todo el tiempo vas a sentir felicidad. Entonces, lo que estás amando en este momento, que estás sintiendo amor, quizás dentro de un rato no lo sentís más. Y tiene mucho que ver con el desapego.
Y también con el desapego de la emoción, que siento que es como la enseñanza que él nos daba. Y también es meramente energético. Entender esto y poder observarlo hace que podamos vivir realmente más tranquilos, con más paz. Y obviamente que lo vamos a ver reflejado, tal cual como dice Bruno, después soltás tanto todas las ilusiones y aprendes a soltar, que era lo que más enseñaba, a no pegarte y después sos eterno también un poco. Y que es algo que se ve a simple vista observando la naturaleza. Todo tiene un ciclo natural donde va cambiando y donde pasa de la semilla a la planta y luego la planta muere y nace un nuevo organismo y así. Es algo natural que podemos observar en todo. O sea, no creer en este principio creo que es de los más difíciles porque Todo es algo cambia. que todos podemos observar todo el tiempo. Todo Y que cambia. pasa con absolutamente todo. O sea, aplica a absolutamente todo. Desde nuestro cuerpo hasta cualquier cosa que veamos en el plano físico. Sí, entonces es muy importante esto como para no resistirnos tanto al cambio, ¿no? Que tenemos una resistencia al cambio a veces y en realidad es inevitable. Es inevitable. Tenemos resistencia al cambio porque es incómodo, porque es algo nuevo, porque le tenemos miedo a lo desconocido, porque tiene que ser así también. Porque el cangrejo que se tiene que cambiar o el caracol que se tiene que cambiar de caparazón, porque ya no entra, porque creció, obviamente se va a ir cuando el caparazón le apriete y no aguante más, le corte la circulación directamente. No sé si tienen sangre, pero bueno, lo que quiero decir es que la madre que echa al hijo de la casa o que le rompe los huevos para que el hijo se vaya, no le está haciendo un mal ahí, le está haciendo un bien. Porque lo está incomodando para que salga de ese caparazón al mundo y que hay algo muy loco Que que normalmente viene se da al revés. El hijo rompe los huevos para irse y le rompe el caparazón a la madre. también, porque es algo que va de la mano. Sí. Cuando uno crece, el otro también. Entonces, o por lo menos incomoda al otro a que crezca. Incomoda a ambos. Los incómodos son Pero ambos. para, Cuando hay ¿sabes lo cambio que hay quería incomodidad. decir? Que viene de la mano de algo muy incómodo, que no es solamente que el caparazón te quede chico, que es el estar vulnerable. Porque el cambio viene de sacarte ese caparazón y andar en pelotas. Andar en pelotas vulnerable a que alguien me le pueda lastimar, a que alguien me pueda decir algo que me caiga mal, a fracasar en un emprendimiento, etcétera. Pero que necesita de esa vulnerabilidad el cambio. Si yo soy una cosa inamovible, no va a haber un cambio. Exacto. Y la última que nos enseña Buda es Nirvana, que es el fin del sufrimiento. Y esto también es un término súper conocido también para nuestra cultura, que a Nirvana se lo interpreta como Igual la se iluminación. lo occidentaliza también. Sí, se lo interpreta como el estado de iluminación, ¿viste? Sí, sí, sí. Y lo primero que nos aclara cuando nosotros investigamos sobre esto es que esto no es un lugar. No es que es un lugar, que es el paraíso. Fíjate lo mal interpretado que está esto, que el talibán que va y se inmola y mata a no sé cuántas personas, termina en el nirvana donde hay 40 vírgenes que lo están tirando las uvas, no iba a decir otra cosa. Ese es su nirvana. Pero no quiero entrar en la religión, pero quiero decir cómo después se reinterpretan estas cosas y se le da un tinte de conveniencia para que vos hagas lo que yo quiero, te manipulo, ¿me entendés? Exacto. Y el nirvana para Buda era la extinción del deseo. Todo lo contrario. ¿Te Del diste ego, cuenta? del deseo, sí, 100%. Del ego, y por ende, inevitablemente, si no hay deseo y no hay ego, no hay ignorancia, hay sabiduría. Es la paz misma con toda la vida. No como emoción, sino como un estado donde no hay condiciones, es el no juicio mismo. Creo que es algo que te lo intentaría explicar, pero creo que Y ni que podría. no es un lugar, no es un lugar físico. Es como el cielo en la religión cristiana. El cielo y el infierno existen dentro tuyo. Vos elegís en cuál querés vivir. Lo mismo es el nirvana. Sí. Exactamente lo mismo. Es un estado de conciencia. Exactamente. Más bien. Buda no hizo milagros, una aclaración, porque no tenía como adjudicado algún gran milagro, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero no hay tiene certeza de certeza, eso. no hay certeza de algún milagro de Buda. Y él decía que el verdadero milagro, poneme ahí, que él decía que el verdadero milagro es romper el ciclo del deseo y del sufrimiento. Eso es un milagro. Vivir con paz es un milagro. Y a mí esto me parece muy interesante, porque lo veo sumamente que lo podemos aplicar nosotros ya en nuestras vidas. El verdadero milagro de esta vida es aprender a vivir con paz, que es algo que yo siempre digo que para mí el propósito de todos es irnos con paz. Y ese es entonces eso era lo que él decía, el verdadero milagro es ese. Anoten eso, porque eso es muy importante.
¿Qué dijiste? Que es sentir paz, que el propósito de todos es sentir paz. Sí, e irnos con paz. ¿Y sí? ¿Y sabes por qué digo esto? Porque ahora que vamos a entrar al tercero, que es el más importante, y que para mí es el que más impactó a nivel mundial, pero que en una de las cosas que se diferencia es en eso, en que fue el único que se fue con paz de este mundo. Y no como Mahoma y Buda, que al final de su vida tuvieron algunos problemas, algunas cuestiones que los hicieron irse de manera no tan pacífica como lo hizo Jesús. ¿Sí? Entonces, No sabía ya eso. presento al tercero. Sí, de hecho, Laín hace referencia a eso. Jesús fue el único que nunca se perdió, que siempre estuvo en su camino. Obviamente tuvo sus momentos de idas y vueltas, pero al final de su vida él cumple con su propósito, que era, bueno, venir a liberarnos a Igual nosotros. Jesús tenía, ¿sabes por qué? Porque Jesús tenía algo, o sea, vos te podés, la enseñanza del sufrimiento, buenísimo, pasar el sufrimiento, todos somos uno, buenísimo. Después lo tenés a Buda, liberate, todos tienen, para mí, tienen una gran verdad. Liberate de soltá, no te apegues y liberate del deseo y del ego. Buenísimo. Ahora, Jesús, para mí el pilar de la enseñanza de Jesús, por eso para mí es el más importante. Primero, ¿por qué es el más importante? Porque hoy en día todos los conocemos. No, y porque partió la historia en dos. Sí. Es la única persona en toda la humanidad que partió la historia de la misma en dos. Lo que Nosotros hoy estamos en el 2025 después de Cristo. Sí. No después de Buda ni después de Mahoma. Sí, por eso ¿por qué tenía tanta sabiduría? Que es lo que yo quería decir, lo quiero cerrar. Porque su enseñanza estaba muy ligada al perdón. Entonces, cuando uno puede sentir paz, es porque por más de que el otro te esté poniendo una corona que tiene espinas, vos lo estás perdonando por lo que te están haciendo. Y ahí, para mí, ahí transita la paz. No sé cómo se llegará a esos estados, porque yo todavía escucho que o sea, la gente todavía no perdona, pero creo que ahí está la principal enseñanza de este gran, gran maestro. La primera que queremos llevar a la metafísica es: Dios es Padre y tú eres su hijo. Vos no sos ajeno a Dios, no estás lejos de Él. Él decía que Él te conoce por tu nombre, no te hizo para perderte, sino para abrazarte. Entonces esto nos trae también a que somos hijos del Creador, que eso es algo que también se habla mucho en un curso de milagros. Que nos hizo imagen y semejanza. Exacto, que nos hizo imagen y semejanza. Y lo más loco es que el de al lado tuyo es tu hermano, Pero porque también es hijo del Creador. Pero lo que te quiere decir que te hizo imagen y semejanza es que vos también tenés la capacidad de crear como él. Exacto. Entonces, para mí esto es muy importante y es algo que está sumamente mal interpretado por la religión hoy, porque ponemos mucho, que tiene que ver también con la segunda, que la segunda enseñanza, porque tiene mucho que ver la primera con la segunda, es el reino está dentro de ti. Y la religión hoy en día pone un Dios externo. Exacto. Y Dios de repente es tu padre. Y el reino está dentro de ti. Y que otra vez caemos en esto de las interpretaciones que las religiones, por eso es que siempre nosotros quitamos el enfoque religioso. Porque la interpretación religiosa siempre va a ser en base a los intereses que tenga la persona que manda ahí. Entonces, si vos querés, por ejemplo, en este caso, hacer que tu seguidor sea un fiel que te rinda servidumbre, no lo vas a empoderar. No le vas a decir que Dios está dentro de él y que él puede lograr lo que quiera. No. Dios es un viejo que está arriba en una nube que si haces algo mal te tira un rayo. Ese es el Dios. Castigador, Exacto. que te impone miedo, Sí. que te habla todo el tiempo del diablo y Del infierno. del infierno. Y otra cosa que también el reino está dentro de ti, que la gente lo busca mucho afuera. Va mucho a... También es algo de diosificar. Es como, no, está dentro tuyo. No diosifiques a nadie. No vayas a un... No está en un templo Dios. No es que Dios está en un templo y no está en tu casa. Pero pará, sin irse tampoco a el otro extremo de soy Dios y no puedo pagar, no llego a pagar el alquiler a fin de mes, ¿me entendés? O sea, darle la correcta interpretación a esto. Porque esto está muy de moda también en la New Age, esto de somos dioses y como que también, o sea, hay que ponerlo en perspectiva esto, en un contexto. O sea, entenderlo como lo que es, interpretarlo como lo que es. Entonces, llevarlo esto a mi vida de forma que me sirva, ¿se entiende? Que me desafíe en este caso. Si yo me creo que soy Dios y no puedo hacer nada, bueno, muy Dios no está haciendo. No puedes crear nada y muy Dios no está haciendo. 100%. La tercera, que también me trae un montón a un curso de milagros. Entiendo por qué se dice que un curso de milagros es una canalización de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una ley.
O sea, vos lo tenés que interpretar como una ley. Porque cuando vos amás al otro, desaparece la frontera que existe entre Dios y vos. Porque el otro sos vos. Amalo como te amarás a vos. Y lo metafísicamente hablando de esta frase, es que es imposible que sea de otra manera. Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso sucede inevitablemente. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque es muy introspectivo. Si vos Che, hay que tratás cambiar, mal, perdón. no importa. Si vos no tenemos una estatua de Jesús. Si vos tratás mal al otro, en realidad es porque te tratás mal a vos. Si vos amás a otro, en realidad es porque te amás a vos. Si vos ves lindo al otro, es porque en realidad te ves lindo a vos. Si vos ves defectos en todas las personas, es porque en realidad ves defectos dentro tuyo todo el tiempo. Entonces, Ahí nace la famosa frase de lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Quiere decir que uno mira la realidad a través de lo que es uno, no de cómo es esa realidad, sí, exacto. sino a través del filtro de lo que uno tiene adentro. Por eso es que, nuevamente, todos los profetas hablaban esto del mundo interior y de aprender a trascender ese mundo interior. Exacto. Que tiene también que ver justamente con la cuarta, que es muere para nacer. Y otra vez aparece el dolor. Son esas oportunidades de cambio, esas oportunidades de renacer que tenemos. Porque vos fíjate, y esto es un punto muy clave, cada vez que vos tuviste un momento de dolor, vos no saliste de ahí siendo la misma persona. Porque lo hiciste. Es muy común en las mujeres pasar por un proceso de cambio y de repente la mujer, viste, bueno, me pasó esto, ¿sabes qué? Me voy a ir a cortar el pelo, me voy a ir a hacer esto, me voy... De verdad, y es Es porque... necesario el corte de pelo. Pero porque hay un proceso de cambio interno que quizás, vos no lo estás viendo ahora, se está reflejando en lo externo. Pero hay un proceso de cambio, porque es morir para volver a nacer. Y la muerte, que también el tarot, que se lee desde siempre, hace referencia a esto cuando sale la carta a la muerte es ese momento disruptivo en la vida, ese momento de dolor, ese momento que nos transforma. Porque nosotros somos un poco esos momentos. Entonces vuelve a aparecer todo esto del dolor. Y también lo de dejar de ser la persona que sos para empezar a ser esa persona que querés ser. Se le puede dar como mucha reinterpretación a muchas cosas que Jesús decía. Sí, también cómo se relaciona con los otros que venimos hablando también, porque Buda, esto de la muerte del ego, se cambió su nombre, es algo que también tenemos que empezar a observar cómo en distintas épocas, distintos momentos, distintos lugares geográficos, se vuelven a repetir todas estas inscripciones, parábolas, patrones que se repiten una y otra vez, que siempre van a lo mismo. Siempre van a todo es uno, a Sí. la muerte del ego, el reino de Dios está dentro de ti, Sí. amar al otro como Como a ti mismo. Siempre van a las mismas enseñanzas, a las mismas reglas, a la misma sabiduría antigua sagrada, se podría decir. Sí. La última es, harás cosas mayores que yo. Y que tiene que ver con lo que hablábamos, esto de que nos hizo imagen y semejanza. Sí. Nos dio ese poder creativo y nos está diciendo que podemos lograr incluso cosas mayores a las que Él hizo. Y que flaque esto no se sigue para nada hoy, porque él con este mensaje, lo que él decía es que harás cosas mayores y aún mejores que él. Y él lo que quería hacer es sacar el foco en que él era un Dios. Y sacar el foco en que él era la estrella que brillaba. Y fíjense que la iglesia hizo todo lo contrario a lo que él en realidad quería. Pero él no quería que lo adoren como un ídolo, Él te daba a entender que si vos seguías sus pasos, que son todos estos conocimientos y la mentalidad que Jesús tenía, vos podías hacer lo mismo que hacía él y podías hacerlo incluso mayor. Todos los milagros que quisieras, porque Jesús se le adjudican muchos milagros. Entonces, fíjense que hoy toda la estructura de la iglesia está creada en todo lo contrario, tipo rezale a Jesús, rezale a Dios, rezá afuera. Incluso yo me acuerdo que cuando yo iba al colegio católico me decían que Dios, porque a todos cuando vamos al colegio católico se nos aparece esta pregunta de ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Dios? Y a mí me decían que Dios era el padre de Jesús. Sí. Pero nunca era mi padre. Entonces Jesús no quería que lo adoraran, sino que quería que entiendas que vos eras igual a Él y que a todas las personas. Incluso podías hacer milagros mucho más grandes de los que Él hacía. Y hoy en día realmente hemos construido un sistema en donde esto no se le respeta, creo yo. Bueno, la conclusión de estos tres maestros es que Mahoma, Buda y Jesús nos dejaron enseñanzas profundas que no solo trascienden las religiones, sino que nos muestran el camino hacia la unidad con lo divino. Uh-huh. Y con lo divino me refiero al todo otra vez.
O sea, que al aplicar estas enseñanzas y principios metafísicos, podemos transformar nuestras vidas y vivir mucho más en armonía Exacto. con el universo o con Dios o Con todo como lo que le quieras existe, llamar. con todo. Y te quiero invitar también a reflexionar cómo vos podés adaptarlo un poco a tu vida, cómo vos podés hacer para sentir más amor, para conectarte más con el amor, con el desapego y también con el perdón, que eran las enseñanzas que estos maestros tenían y creo que hay sabiduría en cada una de ellas. Y gracias, si llegaste hasta acá, Y quien tenga ojos, que vea. adiós.